como todo es corriendo para aquí y para allá, casi no vemos el primer cuarto del año. Y bueno, el dicho por Así ahí que es. los contadores no tenemos verano. Es un dicho maluco, pero bueno, es parte de los dichos que se escuchan, ¿no? Sí, 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 de verdad que tenemos una... Pero bueno, los tiempos han sido realmente favorables a nosotros. Exactamente, así es. Bueno, empezamos a tiempo, lo estamos transmitiendo. Este seminario es solamente para nosotros, los miembros del ACA. No queremos dejar pasar el periodo de renta persona natural que vence mañana. Muchachos, pueden interrumpir a Ricardo con el permiso de él en cualquier momento para hacer preguntas. Ricardo Mendoza es miembro del ACA, amigo nuestro de muchos años, contador público autorizado, su firma es RMC y Asociados, miembros de GCE Global, que es una red internacional conformada por expertos de contabilidad, derecho, administración, mercadeo, precio de transferencia, impuesto, estrategia empresarial, recursos humanos, mercadeo. Ricardo es contador público autorizado, tiene una especialización en auditoría y además tiene una maestría en tributación y gestión fiscal. Tiene más de 20 años de trayectoria profesional como gerente de auditoría, gerente de impuestos en Big Four. Ha hecho también una carrera en su propia práctica desde el 2010 como socio de RMC y Asociados, que es una firma de contabilidad. Yo tengo mis oficinas en un edificio que el auditor es RMC y Asociados, el auditor del PH nuestro. Así que estoy en contacto indirectamente con el trabajo de la firma de Ricardo porque me llegan los estados financieros de Ricardo. Ricardo tiene una gran cantidad de clientes y de experiencias, es socio de varias organizaciones, entre esas el IMPACT, Colegio de Contadores, LACA. Además de eso tiene la habilidad pues y expertise en auditoría de compañías locales, además de multinacionales. Además de eso tiene asesorías a empresas y empresarios y además tiene un gran conocimiento no solo de las normas financieras, sino de las normas impositivas. Nos va a hablar entonces de un tema que conoce bastante bien, que es el de las rentas personas naturales. ¿Por qué esto es importante? Porque ya se pasó el año, ya tenemos el deadline mañana, tenemos la oportunidad de un mes de extensión, tenemos que sacar entonces el tiempo de escuchar profesionales que tienen mucho kilometraje en esta materia y siempre aprendemos algo nuevo. Estoy seguro que lo vamos a hacer con Ricardo, amigo mío de muchos años, CPA, muy conocido en el gremio, y lo dejamos entonces con Ricardo. Voy a estar yo también manejando las preguntas para poder pasárselas a Ricardo. Así que lo dejamos, no duden en hacer preguntas para poder transmitirlas a Ricardo y quedamos entonces en este seminario exclusivamente para nosotros. Después lo vamos a distribuir por YouTube, pero primero que sea solamente para nosotros y aprovechar la mayoría de las preguntas que se puedan hacer. Ricardo, el tiempo es tuyo. Gracias, Carlos. Saludarte y bueno, gracias también a LACA por la oportunidad que me da de participar en este seminario. Bueno, saludarlos a todos. Algunos nos conocemos, otros, bueno, placer saludarlos. Mi nombre es Ricardo Mendoza, como Carlos antes me precedió. Y bueno, como bien mencionaba Carlos, estamos a 14 de marzo, ya prácticamente a lo que es la fecha de vencimiento para las declaraciones de rentas personales. También, bueno, al 31 de marzo, que 2-3 semanas ya las tenemos, el vencimiento de las declaraciones jurídicas. Y bueno, una sana práctica sería que ya tengamos las prórrogas para esas declaraciones. Recordar que la prórroga es para la presentación del documento de la declaración, más no para el pago de los impuestos. Los impuestos sí se deben de pagar antes del 31 de marzo. Hoy me comentaba una persona, Ricardo, están en temporada alta. Yo digo, bueno, no, realmente los contadores estamos siempre en temporada alta y ahora estamos en temporada muy alta o más alta de lo normal, ¿no? Se reía. Y en broma y en serio, siempre los contadores, bueno, esta es una actividad, una profesión muy dinámica
y los cierres mensuales, los reportes que hay que hacer a las diferentes casas matriz o a las diferentes instituciones, los formularios que hay que hacer mensuales, viene el cierre del año, vienen las auditorías, ya sea que nos toque hacerlas o que nos toquen revisarnos, presentar a las diferentes instituciones, las declaraciones de renta, los anexos. Por eso yo decía, bueno, estamos en temporada alta o temporada muy alta. Bueno, me corresponde hablar con lo que corresponde a los formularios de declaración jurada de renta natural, es repasar un poco los conceptos que vamos a estar manejando, ver lo que es el sector asalariado puro, asalariado la persona natural, unos 2 ejemplos o 3 ejemplos y unas breves preguntas que tenemos. En concepto, bueno, basado en la norma legal, el artículo 709 del Código Fiscal, las personas naturales tendrán derecho a las siguientes deducciones anuales. La deducción personal básica anual, que es cuando se declara en conjunto, es una deducción de 800 balboas. Como requisito, vamos a mencionarlos así a grandes rasgos, que estén debidamente casados bajo matrimonio o que haya 5 años de vínculo matrimonial y se pueda comprobar. Y aquí, bueno, tener mucho cuidado con esto. Me llamaba un cliente hace unos días que vio una publicidad y yo digo, no se dejen engañar, ¿no? Que le iban a devolver $800 por los años que estaba casada, que si le podía hacer la declaración, tenía más o menos como 20 años, que si le podía hacer la declaración de todos esos 20 años. Digo, no, mucho cuidado, no se dejen engañar, esto es una deducción, no es que te van a devolver los 800 balboas. Así que tengamos cuidado con esa parte. Los gastos médicos también es una deducción anual que las personas naturales se pueden aplicar. Requisitos generales que voy a estar mencionando quizás a grandes rasgos, que el gasto médico sea realizado aquí en Panamá, ese es uno de los requisitos. Lo otro, que sean gastos que no hayan sido reembolsados por alguna póliza de seguro. Las primas de seguro también son gastos deducibles, también lo que corresponde a los dependientes, siempre y cuando estén considerados dentro de lo que es el dependiente, de acuerdo al Código de la Familia. Así a grandes rasgos, esos son los requisitos que tenemos para lo que es la deducción de los gastos médicos. Los intereses de préstamos hipotecarios, que sea de la vivienda principal o uso propio, que no sea interés preferencial, tiene un tope que es hasta los 15.000 balboas y que tengamos debidamente certificado por el banco o institución que nos ha dado el financiamiento. Los intereses por préstamos educativos también son deducibles, no tienen ningún tope, la certificación del IFARO o la institución que lo esté dando. Los gastos escolares, que bueno, esto ha hecho ya los últimos años, también los requisitos que deben de cumplir y tiene un tope de 3.600 por cada dependiente que tengamos. Y bueno, el fundamento del artículo 709 del Código Fiscal. Por respecto quería llamar también la atención de lo que menciona el parágrafo 1 del artículo 710 del Código Fiscal. El contribuyente está obligado a presentar declaraciones de renta, excepto en los siguientes casos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque el primer punto dice el trabajador que devengue salario y gasto de representación de un solo empleador durante el año calendario. Sin embargo, este año la Dirección General de Ingresos emite un formulario que se llama Asalariado Puro exclusivamente para estas personas, con un formulario bien simplificado y con el objetivo que las personas puedan hacer su solicitud si le corresponde de devolución, y con todos los requisitos que pide la materia, ¿no? El otro punto, las personas naturales, quienes no están exentos de presentar una declaración de renta, las personas naturales que ejerzan profesiones o actividades de manera independiente, cuya renta neta agravable sea de 1.000 balboas o menos en el periodo fiscal respectivo, siempre que sus ingresos brutos no asciendan a más de 3.000 balboas. Esto llamó la atención, principalmente los montos, para que los manejemos o tengamos esos montos en nuestra mente al momento de hacer una declaración o al momento que alguien por ahí nos diga, oye, préstame la cédula para que hasta 11.000 no paga. No. Aquí, si leemos lo que establece el artículo 710, en el parágrafo 1 dice que aquellas personas que tengan renta neta agravable de 1.000
o ingresos brutos que no sean a más de 3.000 balboas. 11.000 excede, por ende tendrías la obligación de presentar una declaración de renta. Ahí a veces se confunde el tema de los que no esté exento de impuestos sobre la renta con la obligación. Y el otro punto, bueno, las personas naturales o jurídicas que se dedican a la actividad agropecuaria y tengan ingresos brutos anuales menores de 350.000 balboas. Y ahí la norma, bueno, define lo que corresponde a las actividades agropecuarias. Esto a grandes rasgos eran los conceptos que quería refrescar antes de entrar a lo que corresponde a los formularios de la declaración de renta personal. Sector asalariado puro. El sector asalariado puro es una nueva opción que está en el ITAX. Básicamente, igual que en años anteriores, entramos con nuestro NIT, seleccionamos la opción de renta, preparar declaraciones de renta. Posteriormente, todos los requisitos son iguales. El formulario sigue siendo el formulario número 1. Viene nuestro nombre, el RUT, de V o de la empresa, el año que vamos a seleccionar. Y abajo, como última opción, está una casilla que se llama sector. Ese sector nos da dos opciones a escoger, lo que es el asalariado puro y el natural. El asalariado puro es el formulario que se podría decir de este año. Este sector de asalariado puro es de este año propiamente. Anteriormente estaba el de asalariado natural, que ese formulario se mantiene básicamente o prácticamente igual, con 2 o 3 cambios que vamos a mencionar posteriormente. Los ingresos de asalariado puro, 5 líneas básicamente de ingresos, lo que es salario, salario sin retención, el gasto de representación, salario en especie, las dietas. Básicamente, esas son las líneas que tiene un asalariado puro. Es una renta simplificada, una renta de aproximadamente 36 líneas en comparación con la otra que es tiene más de 100 líneas. Entonces, había que ser un poco más cuidadoso al momento de hacer una declaración de un asalariado puro. Porque, bueno, ahora los gastos aplicables al asalariado puro, ¿cuáles son? Solamente las donaciones. En algunos momentos me tocó ver quizás algunas declaraciones que utilizaban algunos otros gastos. Con esto se evita ese error, así que eso es bueno de este formulario que está más simplificado y que no da la opción a que un asalariado puro pueda incluir gastos que no le corresponden. Bien, rápidamente se determina la renta gravable, vienen las deducciones personales, que fueron los conceptos que vimos anteriormente, lo que son los gastos escolares, lo que son los gastos médicos, los intereses hipotecarios, siempre y cuando no sean preferenciales, el tope de hasta los 15.000 balboas y los intereses de préstamos educativos. También está el incentivo que aplica a un asalariado puro, que es el fondo de jubilación. El fondo que tenemos ya sea en Profuturo o Progreso, también tiene su regla. La ley establece una regla que es el 10% de los ingresos y que no exceda de 15.000 balboas. Si en algún momento ponemos un monto que excede la regla, automáticamente el sistema lo borra. Lo mismo con los intereses los intereses hipotecarios. Si pones un monto mayor al que permite la norma, también el sistema te lo borra. Con esto determinamos nuestra renta neta gravable, la liquidación del impuesto, el seguro educativo y la nueva opción que tenemos del Código de Seguridad del Contador Público Autorizado. Similar como hacíamos anteriormente, uno puede guardar la renta por X o Y razón, la puede guardar hasta revisarla, hasta sentirse totalmente seguro de que ya se puede presentar. Y en el momento que vas a presentar, pones tu código de seguridad como contador y procedes a lo que es la presentación de la declaración de renta. El nuevo formulario elimina casillas que no aplican a un asalariado puro, que también eran parte de algunos de los errores que se cometían anteriormente. ¿Cuáles son estas casillas que se han eliminado en este formulario de asalariado puro? La norma contable, donde poníamos si es NIF o US GAAP. En este caso ya este formulario no tiene esa opción, eso es positivo. También el sistema contable, si era devengado o recibido, también esa opción ya no está. Las líneas de costos que no aplican para un asalariado puro, todas se han eliminado, nada que ver con el inventario, nada de las líneas de costos.
Las líneas de los activos tampoco aparecen en este formulario de asalariado puro. Las líneas de pasivos, cuentas por pagar, esto tampoco aparece. Las líneas de capital o patrimonio, tampoco tenemos esta opción. Todas estas líneas se han eliminado y lo que han hecho un formulario más llevadero, más amigable en este caso. Y evita los errores también, por lo menos el caso de la línea del aviso de operación, que en el formulario de natural ahora, del sector natural, siempre hay que tener mucho cuidado, porque un asalariado puro, y si alguien por X o Y razón, o probando, o tanteando el sistema, como a veces dicen, tocaba otros ingresos, o cualquier línea que no fuera dentro de los asalarios, automáticamente el sistema le calculaba el aviso de operación. Y después de ese momento había que estar borrándolo, y a veces cuando guardabas y volvías a hacer un cambio, volvía y te aparecía el aviso de operación, y eras cuando se presentaba, bueno, la gente, oh, se fue el aviso de operación. Con este formulario de manera simplificada, esa opción no está y evita ese error. El mismo caso teníamos con las líneas del impuesto estimado, que ahí el tema era que debería repetirse, colocar 2 veces el monto que nos habían retenido de impuestos sobre la renta. O esa era una opción, uno trataba de, para cumplir la ley, buscar la forma, ¿no? Entonces uno ponía el monto que me habían retenido en impuestos sobre la renta al momento en las casillas donde estaba el impuesto causado, y también tenía que repetirlo al momento del cálculo del impuesto estimado. El mismo monto tenía que repetirlo. El sistema no lo hacía de manera automática. Y eso también causaba error. La gente salía con monto a favor en el impuesto causado y después en el estimado le podía salir un saldo a pagar. Entonces, ¿por qué? Porque no habían llevado o no habían colocado el impuesto estimado. Eso también era un error que también se daba al momento de presentar declaraciones de renta. Incluso en las opciones de solicitud de corrección habilitaron esas opciones para que se corrigieran, la del aviso de la operación, la del impuesto estimado, para que no se tuviera que hacer una rectificativa, pero sabemos que el proceso de hacer una solicitud de corrección tiene sus procesos, toma su tiempo y a veces un poco engorroso con los requisitos que nos piden. Así que bueno, buscaron como una forma de simplificar o evitar ese error, y con este formulario se elimina esa posibilidad y eso es bueno. Y lo otro, las líneas de las cuotas de caja de seguro social en este formulario tampoco aparecen. Entonces, estas son las líneas que se han eliminado de la casilla para un asalariado puro. Solamente 36 líneas, ingreso, gasto, ya nos vamos directamente a lo que son la renta gravable, posteriormente las deducciones, el incentivo que aplica, y ya comenzamos entonces a la renta neta gravable y los impuestos correspondientes. Mucho más amigable este formulario sector natural, sector asalariado puro. Bueno, aquí vemos un encabezado de lo que mencionábamos anteriormente. Entramos a la primera opción, que es presentar declaración jurada. Vamos a presentar declaración. Escogemos entonces qué declaración vamos a hacer. En este caso sería el formulario 1, que corresponde a lo que es declaración jurada de renta persona natural, asalariados, profesional. La periodicidad, igual como lo veníamos haciendo en año anterior. Esto no ha cambiado. Anual, el año 2022. Y aquí, en la última línea donde está la flecha, es lo nuevo, lo novedoso. Ahí donde dice sector, hay que escoger asalariado puro o natural. Asalariado puro, lo que acabamos de ver, la renta simplificada. Aquella persona que devenga su fuente es un solo patrono, un solo empleador. Es donde recibe sus ingresos. Esa sería una persona que califica para ser un asalariado puro. Bueno, nuevamente en el encabezado nos aparece el sector o clase, que es asalariado puro. Lo demás, similar a como veníamos presentando la renta, lo novedoso o lo que aparece nuevo, es donde nos indica sector o clase asalariado puro. Y bueno, lo que estuvimos conversando, básicamente las líneas de ingresos. ¿Cuáles son esas líneas de ingresos? Cuando dependemos de un solo patrono o un solo empleador. Salario y otras remuneraciones personales sin retención, ingresos en especies, gasto de representación, dietas. Ahora vemos un ejemplo de utilizando las casillas, pero básicamente estas son las líneas para un asalariado puro.
Ya tenemos nuestro total de ingreso y el gasto de representación, que el cálculo del impuesto sobre las rentas bajo un régimen especial. Los gastos se simplifica, todos los gastos, salario, prestaciones, atenciones, publicidad, todos esos gastos se quitan en este formulario, no aparecen, no dan la posibilidad que se cometa un error cuando es un asalariado puro y se simplifica al único gasto que puede un asalariado puro, que son el caso de las donaciones. Las donaciones mantienen las mismas reglas, donaciones al Estado, donaciones a entidades de beneficencia, personas con VIH, partidos políticos, esas donaciones se mantienen igual. En mi total de gasto y total de gasto deducible. Como mencionaba, automáticamente nos vamos a la renta gravable. Y vienen las deducciones, que es la deducción básica, que son los 800 cuando se declara en conjunto. Los gastos médicos, los intereses hipotecarios, los intereses de préstamos educativos, gastos escolares y gastos escolares de discapacitados. Esas son las deducciones que las personas naturales pueden aplicar. Y en los incentivos, el incentivo que aplica para un asalariado puro, que es el fondo de jubilación, ya sea con progreso, pro futuro, y tener cuidado que cumplamos con lo que establece la regla. El 10% de mis ingresos, siempre y cuando que no exceda los $15,000. Es básicamente lo que establece la norma, ¿no? Determino mi renta neta gravable y vengo entonces a lo que corresponde a la liquidación del impuesto. El impuesto causado, el impuesto por gasto de representación, la retención de salario que nos entregan en la carta de retenciones o la carta anual para hacer la declaración de renta. Ahí tenemos nuestra retención de salario, un crédito si viene del año anterior, la retención del gasto de representación y el impuesto a pagar o el impuesto a favor. Y bueno, ya viene la parte del cálculo del seguro educativo, para cuando utilizamos la línea de otros ingresos, otros salarios sin retención. Aquí nos calcula lo que corresponde al seguro educativo. Y bueno, el porcentaje correspondiente, que en este caso es 2.75. El impuesto jurado a pagar o el impuesto a favor. El nombre del contribuyente y bueno, aquí viene la parte del contador, una lucha que se ha obtenido, un gran avance y felicitarlos por esto. El nombre del contador, la cédula del contador, el CPA y el código de seguridad. Debemos mantenerlo, debemos cuidarlo, se puede actualizar. Y esto es lo novedoso, esto es lo nuevo, que se coloca el código de seguridad del CPA. En el sector natural, bueno, es la renta o es el formulario de renta que veníamos haciendo anteriormente. Este no ha tenido muchos cambios. Yo puedo resaltar 2 o 3 cambios que ha tenido este formulario en comparación a cómo venía el año anterior. Ahora nada más la forma de seleccionarlo para las personas independientes, para las personas que son asalariados y también son independientes. Este es el formulario que aplica. El formulario en comparación al año anterior, bueno, lo que he mencionado no refleja mayores cambios. ¿Cuáles son los cambios que observo, así a grandes rasgos, que puedo mencionar? El de ingresos, que corresponde, que está en la línea 15, que realmente lo que cambió fue lo que está entre paréntesis, que dice excepto descuento a jubilados. Y se abrió, que es menos devolución y descuento, y se colocó entre paréntesis excepto descuento a jubilados. En la línea 16, menos descuento a jubilados, farmacias, ley 6 de 1987. Y al momento de la liquidación del impuesto, también se agregó esta nueva línea, que es descuentos a jubilados restaurantes. Esto aplica para aquellas personas que tengan un restaurante a título personal, tengan un aviso de operación a título personal, cumple con los requisitos que dan un descuento a los jubilados. Eso fue una ley que tuvimos en el 2020, el año pasado a finales de marzo salió también cómo eran los requisitos para aplicarla y en qué línea en ese momento se podía colocar y ahora separan la línea. Ahora hay una línea exclusiva para los descuentos a jubilados, ojo, nada más con la reglamentación y los requisitos que se deben aplicar para poder aplicar lo que corresponde a descuentos a jubilados. Bueno, de esta renta básicamente resalto, está marcada con la flecha, cuáles son las 2 líneas nuevas, devolución y descuento,
que anteriormente estaba en la línea 15, lo que se agregó fue excepto descuentos a jubilados, y la línea 16, que es descuentos a jubilados farmacia, ley 6 de 1987. Es básicamente las dos líneas que se han agregado en lo que respecta a la parte de los ingresos. Y acá, en lo que al momento de la liquidación del impuesto, la línea que mencionábamos de descuentos a jubilados, que aquellas personas que tengan un restaurante a título personal y dan descuentos a jubilados, cumplen con los requisitos que establece el reglamento, pueden aplicar. Bueno, el Código de Seguridad del Contador también aparece en el sector natural, en este formulario, el cual se debe colocar, y bueno, ya anteriormente se ha circulado el proceso para seleccionar el Código de Seguridad. Bueno, aquí ya un breve caso práctico que tenemos. Un asalariado puro trabaja en una empresa y prepara su declaración de renta en base a las remuneraciones recibidas de esa empresa, de ese empleador solamente. ¿Qué recibimos para hacer la declaración? Bueno, recibimos la carta de retención de salario, en la cual nos dice que devenga salario y décimo de tercer mes en el año por 91,000. Tuvo una retención de impuestos sobre la renta de 16,100. Tuvo gastos médicos por 2,500. Una certificación de sus intereses bancarios por 6,000. Un aporte a fondo de jubilación por 10,000. Y tiene hijos con gastos escolares cada uno de 6,000 balboas. Bueno, trato de hacer un pequeño papel de trabajo, que siempre es bueno tener nuestro papel de trabajo, de respaldo, de referencia, por si el día de mañana nos revisan, nos auditan. Nosotros es bueno siempre tener su papel de trabajo. Bueno, el ingreso de la persona, en este caso fueron los 91,000, menos las deducciones, que son los gastos médicos, los intereses hipotecarios. Incluso, bueno, en el papel de trabajo colocaron las casillas donde van. El interés hipotecario, bueno, tiene el asterisco porque eso tiene un límite, y si te excedes el límite, te lo borra el sistema. Los gastos escolares también tienen un límite, pero el sistema te deja poner el monto que tengas hayas utilizado, sin embargo, deducible hasta el límite, los 3,600. Puedes haber tenido mayor desembolso, lo colocas por si al momento de solicitar una devolución lo vas a requerir. Sin embargo, el sistema te calcula hasta el monto máximo permitido. El fondo de jubilación, el mismo caso. En este caso, la persona aportó a Progreso o aportó a Profuturo 10,000 balboas. Sin embargo, sus ingresos son 91,000 y el 10% de sus ingresos gravables en este caso son 9,100. Lo que el sistema te permite deducir son los 9,100. Entonces, muchas veces dice, oye, Ricardo, se me borró lo que aporté del fondo, puse los 10,000 y ahora no me aparecen, ¿qué hago? No, es porque estás excediendo lo que la ley permite y el sistema está parametrizado de acuerdo a la ley, tratando de cumplir la ley, ¿no? Después viene el impuesto causado. En este caso tenemos una renta neta gravable de 66,200, que es la resta de 91,000 que tuvimos de ingreso, menos las deducciones, que fueron los gastos médicos, interés hipotecario. Al final nos queda una renta neta gravable de 66,200. Esta es la línea 24 de nuestro formulario. Eso nos causa un impuesto causado de 9,900 y siempre es bueno verificar que ese impuesto causado que nos está calculando el sistema sea igual a nuestro papel de trabajo. Para eso hacemos nuestro papel de trabajo de sustento, de respaldo, y para poder, si en algún momento nos van a revisar, nosotros tenemos, esto es el papel de trabajo que utilizamos y fue como determinamos. Igual el sistema en algún momento se puede equivocar o también permite, oye, se nos pasó colocar los gastos médicos o se nos quedó el fondo de jubilación o no nos percatamos que el sistema nos borró el monto que teníamos colocado en el fondo de jubilación y puede variar el impuesto causado. Entonces siempre es bueno tener nuestro papel de trabajo y verificar que el impuesto causado que nosotros hemos determinado en el papel de trabajo coincide con lo que el sistema nos está dando, no viceversa. Nuestro papel de trabajo primero, que es el respaldo que vamos a llevar al sistema. Entonces vamos a hacer una verificación sencilla de la tabla de persona natural. En este caso, bueno, fueron 66,200 de renta neta gravable. Lo coloco, bueno, los primeros 11,000. Los primeros 11,000 no pagan.
El excedente de 11.000 hasta 50.000, de acuerdo a la tabla, paga el 15%, que da 5.850. Y el excedente sobre 50.000 paga el 25%, que son 4.050. Hacemos la suma y concuerda con nuestro impuesto causado. Este es nuestro papel de trabajo, cómo determinamos el impuesto causado. En este caso, la persona tenía una retención de salario de 16.100 y queda un impuesto a favor que puede hacer sus trámites correspondientes para solicitar una devolución. Tenemos otro ejemplo sencillito, ya estamos cumpliendo el tiempo que hemos acordado. Un asalariado con ingreso de una fuente, gasto de representación y salario en especie. Básicamente los mismos gastos. Lo único que la carta de retención de esta persona nos indica, bueno, el salario es similar al anterior, tiene un gasto de representación de 60.000, que tiene una retención de 7.750, y tiene un ingreso en especie por uso de vehículo por 10.000 balboas. Los demás gastos iguales. Igual utilizamos el formulario de asalariado puro. ¿Por qué? Porque la persona solamente está recibiendo ingresos de una sola fuente, de un solo empleador. Y bueno, muy similar a nuestro papel de trabajo en las casillas donde estamos poniendo en la declaración de renta, el salario y otras remuneraciones. Bueno, primero los ingresos de salario y otras remuneraciones con retención, que son los 91.000. Tuvo en este caso un ingreso en especie por uso del vehículo, son 10.000. El gasto de representación, que eran 60.000. Tenemos un total de ingresos de 161. Como mencionaba, el gasto de representación está bajo un régimen especial al momento de calcularlo. Lo de 0 a 25.000, el 10% del excedente paga el 15%. Ahora vamos a ver, tenemos la tabla para corroborar el cálculo del impuesto del gasto de representación también. Nuestro total de ingreso gravable es 101.000. Los gastos similares al caso anterior, gastos médicos por 2.500, los intereses hipotecarios por 6.000, los gastos escolares. Y aquí el fondo de jubilación sí me lo puedo aplicar porque no excede el 10% ni tampoco excede los 15.000. Así que aquí sí me aplico los 10.000. Me da una renta neta gravable de 75.300. Esto es igual, el formulario, nuestro papel de trabajo es lo que sustenta a lo que vamos a llevar al formulario. Y bueno, el impuesto causado en este caso son 7.750. No, perdón, aquí no me deja verlo, pero bueno, el impuesto de gasto de representación son 7.750. La retención del gasto de salario son los 16.100, de igual al caso. Y la retención del gasto de representación, 7.750. Un impuesto a favor. Vamos a verificar el impuesto causado, que eran 12.175. Nuevamente utilizamos nuestra tabla de la tarifa de persona natural. Ya algunas personas se lo saben de memoria y lo hacen de forma muy práctica, pero siempre es bueno tener un sustento, siempre es bueno tener un papel de trabajo que respalde lo que hemos hecho y que el día de mañana podamos sustentar y justificar o presentar a alguien, esta fue la forma o este es nuestro papel de trabajo de cómo hicimos los cálculos correspondientes. Y en el caso de la persona natural, el gasto de representación, igual, aplicamos la tabla, los primeros 25.000, el 10%, esta persona recibió 60.000, el excedente sobre los 25.000, el 15%, son los 5.250, y al final determinamos el impuesto sobre la renta de gasto de representación, que son 7.750. Determinamos el impuesto a favor o a pagar, en este caso quedó un impuesto a favor, verificamos nuestro impuesto causado y podemos ir entonces a lo que es el formulario. Bueno, estamos ya en el tiempo, ahí teníamos otro caso, pero podemos avanzar. Y aquí hay una pregunta que nos hacen, que me ayudaron con esto, dice, ¿qué formulario asalariado puro o natural aplica en los siguientes casos? Persona asalariada y profesional independiente, persona natural que ejerce comercio a título personal, profesional independiente. ¿Qué formulario utilizamos? Cuando escogemos el sector, ¿escogemos el de asalariado puro o el de natural? Esa es una pregunta que les dejo para que la evalúen. Igual lo pueden comentar si gusta en el chat. ¿Cuál sería el formulario que utilizarían para una persona que recibe salario y también es independiente?
cuál sería el formulario que utilizan para una persona que es una persona natural, que ejerce el comercio a título personal, y un profesional independiente, cuál sería el formulario que utiliza. Bueno, un pensamiento de Walt Disney dice, la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Tema que tenemos para estos días. Y bueno, les doy las gracias, Carlos, por la oportunidad. Aquí están los contactos y quedo abierto a las preguntas. Hola, Carlos, ¿estás ahí? Sí, sí estoy aquí. Sí Estamos estoy viendo. aquí. Bueno, ya era más o menos el tiempo que teníamos, un formulario que no ha sufrido muchos cambios y bueno, estoy abierto a las preguntas, Carlos. Muy bien, me parece muy bien y haber tomado el tiempo es muy importante para poder hacer este tipo de repaso de temas que están venciendo mañana. Tenemos después un mes de prórroga, pero vencen formalmente mañana. Y mira la pregunta que te hacen, Ricardo, ¿los gastos médicos pueden ser medicina como del médico? Y en cuanto a esto, las facturas deben ser a nombre de uno. Sí, pueden, bueno, los gastos médicos no tienen límite. Y puede ser la factura a nombre de la persona, incluso también puede ser la factura a nombre de su dependiente o cónyuge, de acuerdo a lo que establece el Código de la Familia. Eso es lo que debemos tener presente. Pregunta también, con el tema de la deducción de gastos médicos, estos pueden ser medicina y consultas al médico, y los mismos deben tener factura o recibo a nombre de uno o no necesariamente. Igual que con las medicinas, uno debe solicitar la factura a nombre de uno o puede ser como consumidor final. Importante, a veces uno va a La Rocha, a cualquier farmacia por ahí, y uno no pide la factura. ¿Cómo responderíamos eso? Lo adecuado es que la factura esté con su nombre. Hoy día, con la factura electrónica, estos establecimientos, como utilizando el ejemplo que da Farmacias Rocha, piden nuestros datos para inscribirnos y automáticamente todas las veces que vamos a Farmacias Rocha, pues la factura nos debe llegar a nuestro correo y ya viene con nuestro nombre y número de cédula. Así que eso es algo que va a ayudar bastante el tema de la factura electrónica en este caso. Pero debe tener el nombre. Y lo que hay que hacer entonces, Ricardo, es tener en el celular un QR o así sea una foto del RUC de uno y ya uno sale de eso, pues. Exactamente. Ok, asalariado y jubilado. ¿Cuál formulario usa el que es asalariado y además jubilado? Excelente, excelente pregunta. Ahí, bueno, el caso de la jubilación es un tema particular y podría utilizar el de asalariado puro. Hay una pregunta que estamos haciendo a la DGI, Carlos, que quizás está dando vueltas y puede guardar relación con lo que están preguntando. Cuando una persona recibe salario de dos patronos, por ejemplo, que recibe durante el día trabaja en la firma y en la noche es profesor y en los dos lugares le hacen las retenciones correspondientes. Entonces le preguntábamos en una capacitación con la DGI si pueden utilizar el de asalariado puro. Ellos comentaban que no. Entonces le preguntábamos, bueno, ¿cuál es el fundamento en este caso? Y nos decía, bueno, van a revisarlo con el departamento legal. Eso tiene su porqué. En ambos casos, la persona puede decir, bueno, es que soy un asalariado puro y me toca pagar lo que corresponda al impuesto causado. Sin embargo, con el otro formulario está la estimada. Y las personas que tienen dos salarios están obligados, esas personas sí tienen la obligación, como leímos anteriormente, los que estaban exentos que reciben de una sola fuente. Pero las personas que reciben ingresos de dos fuentes sí tienen la obligación de presentar una declaración de renta, de acuerdo a lo que establece la norma. Entonces, por ahí la DGI podría estar manejando el caso, pero bueno, ahí estamos esperando respuesta a esa pregunta, ¿no? Y va a ser un tema que puede dar de acá hablar en los próximos días. Sí. Pregunta de Rogelio. Un contribuyente que tiene ingresos fuera de territorio Panamá, chef de barco, puede deducir los intereses hipotecarios no preferenciales y también los médicos, los gastos médicos en Panamá. Sí, siempre y cuando, bueno, los ingresos que
que tenga, los gastos que tenga aquí en Panamá se podrían deducir, pero habría que ver su fuente, cómo lo vas a clasificar al momento de clasificar los ingresos, para que guarde relación y no mantengas inconsistencia. Sí, Ricardo, lo interesante de esas preguntas que están haciendo sobre el formulario asalariado puro, que hay gente que, bueno, ve algunas falencias como cualquier formulario, va a una curva de aprendizaje en la institución. Es decir, la gente, hombre, Bill Gates o Steve Jobs sueltan el Windows 15 o el iPhone 28. Claro que hay una fase de adaptación, una curva de aprendizaje, van a haber una fase de prueba y hay cosas que se han quedado afuera de lo que pensó el diseñador. Por ejemplo, hay también, hubo el que tuvo salario y además lo liquidaron porque cambió de trabajo. Claro que no hay una línea en este momento. Entonces, esas son Así es. cosas que tenemos que saber que están en casi que en una fase de prueba. Y por lo tanto, todo esto va a ser una evolución. No podemos pensar que este es un proyecto acabado, pero es un buen proyecto, o sea, un buen inicio. Vamos entonces a ver en el futuro cómo ese inicio termina, pues, y cómo evoluciona, pero sabiendo que las cosas no van a ser perfectas a la primera prueba, ¿no? Pregunta de Correcto. Lorena. Hola, ¿cuándo es el día de pago de impuestos de la persona natural? Los gastos de Waze, Google, Instagram, Facebook, ¿dónde los declararía? Las facturas escolares deben ir a nombre del que declara o del niño. Bueno, hay varias preguntas, Carlos, ¿no? Sí. Ahí Vamos con la hicieron, primera. ahí hicieron un combo, hicieron un combo. ¿Cuándo es el día de pago de impuestos de la persona natural? 31 de marzo. Y Importante. ahí tenemos, o sea, y bueno, igual que la jurídica, 31 de marzo. Y hay que tener mucho cuidado en esta parte porque me ha visto ver esos descontentos cuando las personas presentan la prórroga y dicen, bueno, ya tenemos hasta el 15 de abril y tenemos hasta el 30 de abril para hacer los pagos. No, los pagos sí se tienen que hacer el 31 de marzo, ya sea renta, ya sea aviso de operación o lo que corresponda pagar, tiene que pagarlo al 31 de marzo. Persona natural, persona jurídica. Mira esta pregunta, los gastos de Waze, Google, Instagram, Facebook, ¿dónde los declararías? Bueno, en el caso de asalariados puros no tenemos el problema porque no aplica para la deducción. Y en el caso de la persona independiente, profesional, que debe probar primero que eso es necesario para su fuente, para su ingreso, que esa es la parte, bueno, que tenemos que partir de que lo que me estoy deduciendo como gasto guarda relación con la actividad que estoy haciendo. Entonces viene la pregunta, bueno, ya entramos en el tema de si le aplicaste la retención para que sea deducible, no sea deducible. Ese es otro tema que se debe evaluar también y de acuerdo a los montos que estamos hablando. Muy bien. Mira la pregunta que tiene Elenita Castillo, un contribuyente que esté bajo servicios profesionales para una empresa en el extranjero y da servicios home office como única fuente de ingresos. ¿Cómo debe reportar estos ingresos? Ok, bueno, el Panamá se rige por lo que es el principio de territorialidad y ahí, bueno, entiendo que el servicio lo está prestando desde aquí, desde Panamá. O quizás pueda entenderlo de esta manera. Entonces, ahí hay que evaluar si el servicio lo está presentando aquí en Panamá, debería ser entonces su declaración correspondiente. Y también Muy bien, considerar los ingresos. muy bien. Mira lo que pregunta Rogelio. Rogelio volvió a hacer la pregunta. Entonces tendría que colocar las del chef del barco en renta de fuente extranjera. Buena pregunta, buena pregunta. El sector marítimo ahí tiene casos especiales que habría que revisarlo, ¿no? Habría que revisar en ese caso el tratamiento que se le debe dar en el caso de los marinos, las que tienen licencias. Podría tener un tratamiento especial, pero si la persona está fuera de Panamá, se va durante
el tiempo que esté como chef, podría considerarse como un ingreso de fuente extranjera. Muy bien, mira, entonces la pregunta que tenemos recurrente y creo que tiene mucha lógica. ¿Podemos firmar nuestras propias declaraciones de renta como CPA? La pregunta recurrente del gremio. ¿Cuál sería tu respuesta, Ricardo? Bueno, hay un tema, es un tema a evaluar, es un tema de esos de ética, donde cada uno debe hacerse una autoevaluación para si debes o no debes firmar tu declaración de renta, cómo tú te sientes al momento también que el banco te vaya a preguntar y que aparezca tu nombre en la parte de contribuyente y en la parte de contador. Hasta la fecha los bancos no han dicho no se puede. Y han aceptado en algunos casos. Pero bueno, los bancos cada día a veces molestan más también, ¿no? Eso también es una verdad, que los bancos cada día están pidiendo más información de los ingresos que están entrando por la cuenta, la certificación del contador y a veces para temas de transparencia, por lo menos en el caso personal, bueno, mis socios me la firman para evitar este tema de que, oye, pero tú mismo me estás certificando, yo sé que tú eres una persona que puedes firmar, y que cumples con todos los requisitos, pero quizás pueda dar un tema de controversia. Así que primero diría que es un tema ético, no hay nada que lo prohíba, pero evalúalo si tienes la posibilidad también de que ya sea tu socio o la persona que te pueda apoyar en lo que es la firma. Excelente. Pregunta de Damaris. Hola, un asalariado que adicional a su salario y décimo le participaron utilidades. Esto es nuevo para mí. Ajá, ¿qué, dónde la mete? Me imagino, ¿dónde lo coloco? La Salario, ya sea. participación de utilidades. Salario. Esa participación de utilidades, ojo, bueno, la participación de utilidades no está exenta de, bueno, depende, si cumple con todas las reglas, porque la participación de utilidades tiene una regla que cumplir de acuerdo a lo que establece la norma, cuál es la cantidad de empleados que deben tener para poder aplicar al concepto de participación de utilidades. No es que una sola persona dice, bueno, págame participación de utilidades y el resto de todos los colaboradores no reciben participación de utilidades. Partamos de ahí, ¿no? Que deben cumplir con lo que establece la norma. Una vez aplique la norma, esa participación de utilidades, si vamos a la tabla de persona natural y la persona excede las tarifas, esa participación de utilidades estaría grabada de impuestos sobre la renta. Y entonces podría colocar entonces en lo que es la línea de salario. Sí, mira esta pregunta de Elenita, interesante. Para una empresa que gestiona redes sociales de empresas donde todo es por suscripción, Facebook, Google, HotSuite, etcétera, ¿cómo entra esos gastos, los cuales son cobrados automáticamente en la tarjeta de crédito? No da chance para retención. Interesante, yo entiendo eso, Elenita, si estoy equivocado me corriges. Entiendo como, vamos a decir, Netflix son $13, ¿quién se va a poner a hacer una retención de $13? Y bueno, y no tenemos una factura. Netflix no me va a hacer una factura ahí con RUC, etcétera, porque no está en el país. Pero esos son mis costos, eso es mi realidad. ¿Cómo responderíamos a esa inquietud, Ricardo? Es una pregunta, y bueno, también se estuvo tratando y se ha tocado el tema, pero es como quizás como muchos temas que a veces cogen su momento de boom en algún momento, que querían agravar este tipo de empresas, que querían establecer un impuesto a nivel, bueno, varios organismos internacionales también han tratado de grabar este tipo de empresas. Panamá también se pronunció de que también quería establecer una forma de retenerle para el efecto de la deducibilidad. Entonces, pero eso todavía ha quedado en borrador, todavía no tenemos nada que haga una retención correspondiente. Entonces, si nos vamos al estricto de la norma, es un servicio que están prestando de afuera y aplicaría el tema de la retención, pero también volvemos al caso que mencionaba Carlos, ¿no? La importancia material o significativa, vamos a decir, del monto que te estás deduciendo, también hay que evaluarlo, ¿no? Entonces es un conjunto y también de acuerdo a la actividad que realiza la empresa, también es otro aspecto que debes de considerar y llegará el momento en donde tienes que tomar la decisión si te lo deduces o no te lo deduces.
¿Y bajo qué Interesante. fundamento el día de mañana lo vas a sustentar o vas a argumentar ante la DGI ante el caso de una inspección? Interesante, interesante porque creo que está muy atinada la pregunta, porque en verdad la economía digital está aquí para quedarse. No vamos a poder comprar software de contabilidad ya en una tienda, eso ya es cosa del pasado. El software va a venir y todo lo que venga enlatado va a venir a través de una retención, pero un débito a la cuenta banco nuestra, un débito, un cargo a la cuenta de crédito, de la tarjeta de crédito. Ese es el mundo, no podemos cambiarlo. Vamos a tener que ajustarnos a eso. Y claro que está la pregunta de si hago la retención o no, qué factura tengo. Y después viene la realidad financiera. Después de lo fiscal viene la realidad financiera. Esos son los gastos, son los costos. No se puede negar que existe. Eh, y claro que queda la pregunta abierta donde quizás siendo 100% apegados a la norma, hay que hacer la retención de $7. Bueno, pues eso es lo que pareciera tener lógica en esos casos y, 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 y bueno, no es una respuesta fácil de entender porque en verdad tenemos unos cargos muy pequeños a veces en esas transacciones. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? Ha sido muy buena intervención entonces de Ricardo. Ricardo, muchas gracias por el tiempo. Ricardo entonces tiene esta presentación, la circularías a los miembros del ACA ahí en el chat, si te parece bien. Con Estamos mucho más gusto. que contentos y en el chat podemos también compartir experiencias entre los miembros del ACA. ¿Qué es lo importante? No dejar pasar estos eventos. ¿Cuál es el evento que viene mañana? Se acaba la zafra personas naturales formalmente. Queda todavía un mes de prórroga, pero formalmente se acaba mañana. No podemos dejar en LACA pasar esta oportunidad. Vamos entonces a cortar el seminario probablemente en varios videos pequeños para que lo puedas circular a los clientes, Ricardo, tuyo y a tus contactos. Todos nosotros también podemos volver a ver el seminario si queremos. Y vamos entonces a darle las gracias a Ricardo. Vamos entonces a dejar el seminario aquí y estaríamos entonces, mira, te pusieron un corazoncito, tiene una fans ahí, Ricardo, en la membresía del ACA. Mira, te lo repitieron. Entonces, bueno, estamos entonces en esta tarde muy contentos con esta presentación. Hemos aprendido bastante. Un formulario corto, pero que tiene bastantes preguntas. Sobre todo, creo que son preguntas que la DGI está analizando para en el futuro tener un seminario pero un formulario más robusto y es normal en todo proceso de creación de formularios, después ir pensándolos, mejorándolos. Estoy seguro que eso va a pasar. Les damos entonces las gracias a los miembros del ACA que están presentes. Pasamos de 30 en algún momento de la presentación y vamos entonces a darle nuevamente las gracias a Ricardo y hacemos el logo off en este momento. Gracias, Ricardo. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Saludos. Un abrazo.